Tenemos que convencer a ese 17% que no está de acuerdo con la cuarentena, porque hay que quedarse en casa, hay que cuidarse, tenemos que cuidarnos. Y Leo Richardino, que es vocero del gobierno de la provincia, está cumpliendo con eso porque se trata de una persona que está en un grupo de riesgo, es insulino dependiente, por lo tanto está trabajando desde casa, está en Rosario, en la ciudad de Rosario. Leo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Gisela, buen día para todos. Un gusto escucharte, Leo. Contanos cómo estás sobrellevando vos esta situación que tiene que ver con cuidarnos y con cuidarte. Bueno, obviamente, ¿no? Uno recién hablaba con un amigo por teléfono y decía, está suspendida la vida prácticamente, ¿no? Pero es preocupante esto que escuchaba que ustedes mencionaban recién, sigue siendo muy alto el porcentaje de gente que no está de acuerdo con la cuarentena. Acá no se trata de estar o no de acuerdo, se trata de acatar efectivamente la disposición de un gobierno que quiere cuidar a la población y donde además se transmite permanentemente que el cuidado debe ser entre todos. Yo estoy bien de salud, como vos decías, soy un paciente de riesgo y bueno, a partir de allí me acogí al régimen de licencias y la idea de trabajar aquí desde casa, y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Y en ese sentido se ha avanzado todos los días, lo habían anticipado en un comienzo de esta crisis que iba a ser minuto a minuto, han evolucionado las medidas, incluso se están tomando cada vez más rápido. ¿Qué evaluación estás haciendo de este proceso en el marco de lo que se está haciendo en el gobierno de la provincia? Me parece que rápidamente el gobernador Omar Perotti comprendió que esto era una cuestión también de liderazgo, pero fundamentalmente para centralizar las decisiones políticas y también centralizar la comunicación. En cualquier crisis, los manuales indican eso, se siguió esa lógica con 2 conferencias o 2 partes centralizados en salud y en gobierno por día para poder llevar a la población la información más fidedigna, y después me parece que rápidamente se reaccionó tomando medidas muy certeras como la distribución de los teléfonos 0800, ¿no? Tanto para consultas de orden médica fundamentalmente y también para denuncias. Realmente en la provincia de Santa Fe tenemos que decir que ha costado, porque solo en Rosario hay 17 detenidos, personas que fueron detenidas por no acatar la orden de la cuarentena. Hubo anoche mismo un procedimiento con varios patrulleros contra un conocido empresario de aquí de la ciudad de Rosario, que bueno, venía del exterior y se negaba a hacer la cuarentena, había sido advertido un par de veces por lo menos. Me parece que falta mucha conciencia, pero de todas maneras, digo, se creó una fiscalía especial también en Rosario, hay medidas que el gobierno ha tomado, 2 o 3 que son fundamentales, por ejemplo, el registro de médicos y enfermeros que no están activos hoy, pero que constituirían algo así como un personal de reserva por si llega el momento de que lamentablemente sean necesarios en los hospitales. Y obviamente también las medidas nacionales a las cuales ha ido adhiriendo la provincia de Santa Fe, la más reciente, la que comunicó ayer el gobernador Omar Perotti, que tiene que ver con el cierre de este fin de semana de las grandes superficies comerciales en toda la provincia de Santa Fe, ¿no? Leo, a propósito de esto y de la tarea que se está llevando adelante en forma conjunta con el gobierno nacional, puede en este caso decretarse la cuarentena general por la tarde, pero ya prácticamente las oficinas públicas están trabajando en horarios reducidos, con personal que se queda en casa, en las oficinas públicas de atención, donde va la gente también, se ha dispuesto que directamente se haga otra forma en la modalidad del servicio. También se ha avanzado en eso de manera tal que desde el Estado demos el ejemplo. Obviamente, bueno, el propio gobernador Perotti lo decía hace un par de días, ¿no? Mencionando a todos los funcionarios que estábamos en cuarentena por distintos motivos, pero respetando efectivamente las disposiciones gubernamentales. Gisela, me parece que aquí lo que ha primado también es una decisión política del gobernador Perotti de convocar de entrada a los expertos, a los que más saben, a los ministros, a los exministros de salud y principales funcionarios de ese área de gobiernos anteriores. Desde el primer momento no hubo ninguna duda que esa era la salida, la necesidad de contar con información fidedigna, de hablar con los que más saben, de tomar las decisiones en base a esas propuestas científicas y sobre todo en un amplio arco político, entendiendo, como lo están repitiendo todos, que esta es una salida
global, comunitaria de todos los argentinos, y eso se repite en la provincia de Santa Fe. Me parece que también se ha reaccionado oportunamente con los aislamientos que hubo, tanto en Pérez como, en Ceres como en Florencia, que involucran los límites de Santiago del Estero en un caso y del Chaco en el otro. Bueno, allí algunos parecían que era una medida exagerada, pero evidentemente se comprobó que había circulación de virus muy cercana que comprometía localidades, y como son localidades por allí manejables en cuanto a número, se decidió ese cierre, que no debe ser interpretado como una cuestión autoritaria, sino al contrario, de una extrema protección sobre esas poblaciones que son quizás hoy más vulnerables por la cercanía que tienen con otras localidades u otras zonas de otras provincias que sí tienen circulación de virus, ¿no? El objetivo siempre es generar conciencia, que la gente tenga en cuenta que acá lo más importante es evitar la circulación del virus. Hay sectores que evidentemente en lo económico lo sufren, porque no es fácil bajar una persiana, dejar el camión adentro de casa. En ese caso, ¿cuál es el mensaje? Porque también va a haber consecuencias económicas, pero estamos hablando ahora de atender la emergencia. Sin duda, esta es una catástrofe, digamos, ¿no? Con características de salud, con características de pandemia, pero como en toda catástrofe y situación extraordinaria, la economía sufre, que va a sufrir lamentablemente sobre un escenario que ya venía, que no llegó a levantar, que venía con profunda caída de actividad económica en los últimos 4 años y que se ha profundizado ahora con esta pandemia. Evidentemente va a haber una situación de mucho sufrimiento, sobre todo en el área comercial, y los autónomos, Gisela, que son los que están mencionando que no hay medidas todavía adecuadas para ellos. Va a sufrir el comercio de la provincia de Santa Fe, va a sufrir la industria, pero bueno, allí se están arbitrando las medidas nacionales y viendo rápidamente cómo desde la provincia se bajan también algunas de esas medidas para paliar la situación. Otra cuestión importante a destacar, Gisela, es la consideración del Gobierno Nacional para con la provincia de Santa Fe. Se está hablando de los primeros centros para descentralizar las pruebas de coronavirus en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, y ayer fue muy claro el ministro de Obras Públicas, Cato Podis, a nivel nacional, cuando mencionó que uno de los 8 hospitales de emergencia va a estar montado en nuestra provincia, en terrenos cercanos al Hospital Eva Perón, aquí en Granadero Baigorria, ¿no? No, y además mañana comienzan a capacitarse las personas que van a estar a cargo del laboratorio que se va a abrir en Santa Fe para los estudios. O sea, se ha avanzado en eso. Y también destacar el rol de las escuelas, porque van a permanecer cerradas, pero hoy se lanza una plataforma para que los chicos sigan conectados, donde el Ministerio va a proveer de material pedagógico. No desatender ese aspecto también, porque los chicos se quedan en casa, pero no pueden perder tampoco la continuidad del año lectivo. Bueno, ahí para destacar, y lo ha hecho el gobernador Perotti en su momento también, y todos en el gobierno reconocemos esta cuestión, el compromiso de docentes, personal de salud, médicos, enfermeros y demás, es notable, realmente es para destacar, porque implica también muchas veces, a veces un riesgo, a veces tener que ser un personal, abocado directamente a esta emergencia, y los docentes no están ajenos a eso. Es más, me parece que también es importante comprender lo que pasó en las negociaciones paritarias, donde en un momento se hablaba de sueldos, se discutía del salario, de un punto más y menos, y rápidamente se comprendió de ambas partes, y esto es también para destacar de los docentes, que la prioridad pasaba por otro lado. Obviamente no se dejan de lado esos debates y esas discusiones, pero hay una urgencia que atender y que tiene que ver con esto que vos decías, preparar contenidos, contener y sobre todo mantener la asistencia social. Desde las escuelas, recordemos que son miles los chicos y chicas de la ciudad de Santa Fe que comen con raciones escolares en diversas escuelas de la provincia, ¿no? Leo, te agradecemos mucho el contacto. De alguna manera te hacemos un rato de compañía en esta cuarentena. Estás trabajando desde tu casa, pero me parece que es el ejemplo también que tenemos que dar, ¿no? Donde podamos y como podamos, tenemos que ser responsables. Sin duda, me parece que ese es el mensaje, Gisela, se comprende cada vez más y bueno, la expectativa de ver qué es lo que va a pasar hoy en la reunión del presidente con los gobernadores, donde todo indica que pueden profundizarse las medidas de aislamiento. Muchas gracias, buen día. Un abrazo, Leo. Leo Richardino, vocero del gobierno de la provincia desde la ciudad de Rosario. Mira, y la dejó picando en el área el chavo, sí. Porque hablaba de esta reunión que va a suceder en unas horas esta tarde en Buenos Aires. Me parece que es fundamental que sigamos de cerca esto. Ya hay algunos sectores que están hablando concretamente de lo que se viene a partir de esta tarde.